Compañeros, vamos a dar inicio al panel sobre el tema relativo al proceso de paz. Nos acompañan en este momento para dar trámite a dicho panel el doctor Alejo Vargas, ilustre académico de la Universidad Nacional, que ha estado vinculado a todo este proceso de la negociación en La Habana, pero muy especialmente vinculado al tema de víctimas en el proceso de los encuentros regionales y nacionales que sobre ello se desarrollaron y que ha sido parte importante para definir las personas que han estado participando como víctimas directamente en La Habana. Está también el senador por la Alianza Verde, el doctor Antonio Navarro Boll, que por su procedencia política y por los acuerdos que en su momento realizó con el gobierno para un proceso de paz también, es una voz autorizada e interesada en los temas relacionados a este proceso de paz. Y en tercera instancia está nuestro compañero del Comité Ejecutivo Nacional, director del Departamento de Derechos Humanos, el compañero Domingo Tovar. Entonces le vamos a pedir a todos los compañeros que por favor hagamos el mayor orden y silencio dentro de la sala para escuchar estas tres intervenciones. En su orden hará la primera intervención el doctor Antonio Navarro Boll, después el doctor Alejo Vargas y por último nuestro compañero Domingo Tovar. Entonces, compañeros y compañeras, haciendo el mayor de nuestros órdenes, le vamos a dar la palabra al senador Antonio Navarro. Antonio, venga haga aquí frente. Muy amables. Tiene usted la palabra. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlas y saludarlos. Voy a hacer algo que quiero que ustedes me excusen, y es que después de terminar me voy a ir. O sea, indio hablado, indio oído. ¿Por qué? Porque soy miembro de la Comisión Tercera del Senado y hoy fuimos citados a las 8 de la mañana para la aprobación del presupuesto general de la Nación del año 2015. Ya había adquirido un compromiso con ustedes aquí y vine, pero mi vuelo sale a las 11:20 para llegar por lo menos a la mitad de la aprobación del presupuesto, así que les voy a pedir el favor de que me entiendan y me excusen, porque después de la intervención voy a salir inmediatamente del salón. En un escenario como este, hablar de la importancia de la paz casi que es redundante e innecesario, pero sí vale la pena mirar un poquito qué es el propósito que debemos tener los colombianos en este momento. Colombia, para decirlo de alguna manera, tuvo una guerra del siglo XIX en la mitad del siglo XX. El conflicto más tardío de los conflictos históricos entre los partidos tradicionales en América Latina se dio en Colombia, cuando en los años finales de los 40 y casi toda la década de los 50, liberales y conservadores se enfrentaron en un conflicto que se llamó eufemísticamente la violencia en Colombia. El conflicto actual
tenemos que saber que está ligado a ese conflicto inicial de liberales y conservadores. Si podemos decir que ahora se empezó, hay un libro que ustedes tal vez han leído, ¿en qué momento se jodió Colombia? Escribieron una serie de académicos, decían pues que se había jodido o empezado a joder el 9 de abril de 1948, cuando en Bogotá mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Y ese entonces conflicto liberal conservador, cuando Colombia tenía 9 millones de habitantes, produjo 300.000 muertos en 9 años. Es una cantidad enorme de muertos, pero además marcó la historia de Colombia. Ahí hubo de todo. Ustedes recuerdan lo que pasó en las historias que se conocen de ese periodo, en que la violencia llegó a unos niveles exacerbados. Alguien inventó el corte de franela, un machetazo a la altura de la franela, otro dijo pongámosle una adición, y entonces el corte de corbata, la lengua saliendo a la altura del corte. Mataban a las mujeres embarazadas para que los niños no nacieran, de modo que no fuera a ver alguien que fuera a vengar al que había matado a su papá. Fue una historia tremenda, que terminó parcialmente con el acuerdo de liberales y conservadores de 1957 y la creación del llamado Frente Nacional. Pero que siguió viva en el campo, y lo digo porque yo fui miembro del M19 y estuve metido en las zonas rurales de este país. En el campo, y hablo por ejemplo del sur del Cajetá, los campesinos querían tener un grupo que los ayudara y los defendiera. El Cajetá, por ejemplo, está partido en dos. El norte del Cajetá es liberal, y allá históricamente los campesinos liberales veían a las FARC como su guerrilla, porque Marulanda había sido liberal y las FARC de algún modo tuvo un origen en el Partido Liberal en su etapa pre-FARC. Y en el sur del Cajetá todos los campesinos son conservadores, porque también en esa violencia liberal conservadora se volvieron homogéneas políticamente en regiones enteras. Y entonces en ese sur del Cajetá, cuando llegamos nosotros del M19, viniendo con la bandera de la antigua ANAPO, azul, blanco y rojo, con el azul arriba, nos veían nosotros como la guerrilla conservadora. Tal vez el M19 para muchos campesinos fue la guerrilla conservadora más grande de la historia de este país. Esa es la historia que hace que después ese conflicto se convierta en un conflicto con otras lógicas, con otros principios, con otras propuestas, con otros propósitos en los años 60. Si el Che Guevara, en vez de haberse ido a Bolivia, si hubiera venido a Colombia, tendríamos aquí al Che Guevara vivo y coleando, y todavía probablemente haciendo un proceso de paz también. Ese es el conflicto que tenemos que terminar. Ese conflicto después, en los años 60, dio origen a 6 organizaciones guerrilleras entre los 60 y los 70, a las FARC, al ELN, al EPL, al PRT, al Quintín Lame y al M19. Después se transformó y dio origen a una forma de violencia en contra de la guerrilla. Ese conflicto, a final de los años 80, dio un paso en su solución cuando 4 de las 6 organizaciones que existíamos como guerrillas en ese tiempo llegamos a la convicción de que la victoria no era posible, y una guerra sin victoria no tenía sentido, y firmamos entonces los acuerdos de paz de 1990 y 91, que coincidieron por pura casualidad histórica con la posibilidad de la Asamblea Constituyente. No es que se haya acordado con el M19 una Asamblea Constituyente, simplemente fue una coincidencia histórica entre el movimiento de la séptima papeleta y la paz que firmamos. Pero la verdad es que esa coincidencia histórica produjo unas normas, las normas constitucionales de 1991, que fueron un salto adelante, insuficiente, pero en todas maneras importante en el mejoramiento de la democracia colombiana. Pero no se resolvió el conflicto globalmente. Y en los años 90 apareció un fenómeno con toda la fuerza, una enorme fuerza, que fue el paramilitarismo.
Hoy hay un debate sobre el fin de este conflicto. Tuvimos un debate la semana pasada en el Congreso, precisamente el martes pasado, sobre este tema, donde evidentemente se presentaron una cantidad de evidencias de vínculos de importantes dirigentes políticos de este país con el paramilitarismo, y se habló también de la combinación de todas las formas de lucha. Todo eso ha pasado en el país, esa es la realidad. Sin embargo, yo recordaba, y esto es una cosa importante para ustedes, que por ejemplo, cuando en la segunda mitad de los años 80 empezó el genocidio contra la Unión Patriótica, se decía, los están matando porque combinan simultáneamente todas las formas de lucha. Y recordaba yo que esa combinación no es propia y única solamente de Colombia. En España, por ejemplo, ETA